¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una persona simplemente se desvanece, dejando atrás solo preguntas y un vacío inmenso? Imagina que, de un día para otro, alguien que conoces, lleno de vida y planes, desaparece en el aire, como si la tierra se lo hubiera tragado. Hoy te voy a contar una historia que parece sacada de un guión de cine, pero es tan real que te dejará helado. Se trata de Tiana, una joven promesa que tras terminar sus exámenes, emprendió un viaje rutinario que jamás llegó a su destino. ¿Qué secretos pueden ocultar los caminos olvidados y las aguas turbias de un lugar aparentemente tranquilo? Si esta idea ya te hizo pensar por un segundo, déjale un me gusta ahora mismo, porque lo que estoy a punto de revelarte podría cambiar tu forma de ver la realidad y la fragilidad de la vida. Te prometo que esta investigación te mantendrá al borde de tu asiento. Vamos juntos a desentrañar este misterio. Por respeto a la privacidad, los nombres y lugares han sido modificados. Pero esta historia se inspira en hechos reales. La mañana del 12 de mayo de 2017, Tiana Rouso, una estudiante de sociología de 21 años, abandonó una tranquila ciudad universitaria de Luisiana tras finalizar sus exigentes exámenes finales. Nunca llegó a su destino. A pesar de una exhaustiva investigación por parte de múltiples agencias policiales, una incansable búsqueda terrestre de voluntarios y desesperados llamamientos públicos, Tiana Rouso desapareció sin dejar rastro en los vastos y sinuosos caminos rurales y las vías fluviales ocultas de la parroquia. Durante 2 años agónicos, su familia vivió con una incertidumbre insoportable, aferrándose a una esperanza que se desvanecía. Luego, en mayo de 2019, bajo las circunstancias más inesperadas, se hizo un descubrimiento improbable que finalmente ofrecería un camino hacia la verdad. Esta es la investigación completa de lo que le pasó a Tiana Rouso. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos ves. Y si te gusta este contenido, considera darle like y suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, continuemos. A sus 21 años, Tiana Rouso representaba la viva promesa de la juventud. Estudiante de sociología en una universidad de Luisiana, estaba a punto de concluir su 3er año. Su trayectoria académica estaba meticulosamente trazada hacia un futuro dedicado a comprender el comportamiento humano y las estructuras sociales. Sus amigos la describían como brillante, concentrada y siempre dispuesta a participar en debates animados, cualidades que resaltaban su campo de estudio. Su agenda solía estar llena de grupos de estudio, eventos universitarios y llamadas a casa, donde su familia veía en ella la materialización de sus esperanzas y sueños. La semana de exámenes finales, un periodo de intensa exigencia intelectual y presión, acababa de terminar, y Tiana, como muchos de sus compañeros, anhelaba un merecido descanso. Un breve respiro antes del siguiente reto académico. La tarde de su desaparición, Tiana fue vista por última vez conduciendo su coche compacto lejos del campus universitario. La hora exacta sigue siendo una estimación, pero los testigos ubicaron su vehículo dirigiéndose al sur por una ruta conocida, presumiblemente hacia un destino esperado. El simple acto de regresar a casa, una rutina realizada por innumerables estudiantes después de una semana exigente, pronto se convertiría en el centro de una búsqueda desesperada. Inicialmente, su ausencia fue recibida con una leve preocupación, que luego se convirtió en una creciente inquietud. Cuando Tiana no logró comunicarse con su familia ni llegar a su ubicación prevista, una palpable sensación de alarma comenzó a extenderse. Sus amigos intentaron llamarla solo para encontrarse con buzones de voz. Su familia, cada vez más ansiosa, contactó a la seguridad del campus, quienes confirmaron que Tiana había salido de las instalaciones universitarias. La inmediata comprensión de que algo andaba profundamente mal se instaló, transformando una noche tranquila en una búsqueda frenética de respuestas. De inmediato, se presentó un informe formal de persona desaparecida ante el alguacil local de la parroquia. El alguacil, habituado a diversos incidentes rurales, comprendió la gravedad de la desaparición sin rastro de una joven. Este informe dio inicio a la investigación oficial, marcando el comienzo de una búsqueda compleja y angustiosa. La última trayectoria conocida del coche de Tiana apuntaba hacia una red de caminos rurales de la parroquia, una región caracterizada por su paisaje remoto y a menudo engañoso. Específicamente, el área incluía un aliviadero que, según la estación,
Podía ser un desagüe seco o transformarse en un formidable pantano estacional, cuyas aguas ocultaban secretos incalculables en sus turbias profundidades. Esta geografía desafiante pronto se convertiría en un elemento central y desconcertante en el misterio que se desarrollaba. El informe inicial de persona desaparecida impulsó una respuesta rápida, aunque poco coordinada. El alguacil de la parroquia, ahora al frente de la investigación oficial, se asoció de inmediato con el oficial de seguridad del campus, quien había recibido las primeras llamadas frenéticas de la familia. Juntos, iniciaron una serie de indagaciones urgentes. Las búsquedas terrestres comenzaron a lo largo de las rutas más probables que Tiana pudo haber tomado desde el campus, centrándose en la red de caminos rurales que atravesaban la parroquia. Amigos, compañeros de clase y profesores fueron interrogados exhaustivamente, cada conversación meticulosamente documentada, en un intento de reconstruir las últimas horas de Tiana antes de su desaparición. Cada detalle, por mínimo que fuera, fue escudriñado con la esperanza de desenterrar una pista. A pesar de estos esfuerzos inmediatos y concertados, la investigación rápidamente encontró obstáculos formidables. No hubo testigos que pudieran ubicar el coche de Tiana de manera definitiva más allá del perímetro del campus. No se encontraron signos de forcejeo en ningún lugar, ni tampoco indicios de entrada forzada o alteración. Su vehículo, un sedán compacto, simplemente se había desvanecido. Los investigadores se quedaron sin una ruta obvia que ella pudiera haber tomado y, lo que es crucial, sin ninguna evidencia clara que apuntara a su paradero o las circunstancias de su desaparición. La ausencia de una escena del crimen, o incluso de un punto de interés tangible, hizo que cada camino a seguir pareciera especulativo. La magnitud y complejidad del área de búsqueda complicaron aún más estos desafíos. Los caminos rurales de la parroquia se extendían por kilómetros, a menudo sin pavimentar y poco transitados. Adyacente a estos caminos se encontraba el terreno difícil del pantano estacional, un paisaje definido por su naturaleza impredecible. Los niveles de agua en el aliviadero y los pantanos circundantes fluctuaban drásticamente con las lluvias y los ciclos de sequía, creando un entorno en constante cambio que podía ocultar o revelar secretos sin previo aviso. Buscar en un área tan vasta y dinámica sin un objetivo específico resultó inmensamente difícil, agotando los ya limitados recursos. Con el paso de los días y las semanas, una palpable sensación de frustración comenzó a apoderarse de la investigación. Las pistas se agotaban constantemente, y cada posible vía explorada conducía a un callejón sin salida. Los investigadores se quedaron con una creciente colección de teorías no confirmadas, que iban desde una partida voluntaria hasta un trágico accidente o incluso un acto criminal. Sin embargo, ninguna ofrecía una dirección concreta. Sin un avance significativo, el impulso inicial de la búsqueda comenzó a disminuir, y el desconcertante caso de Tiana Rouso, lenta y agónicamente, empezó a estancarse. El frenesí inicial de actividad en torno a la desaparición de Tiana Rouso dio paso gradualmente a una quietud escalofriante. Las semanas se convirtieron en meses, luego en estaciones, y finalmente en un año completo. Los carteles con su rostro sonriente, alguna vez omnipresentes en el campus y los negocios locales, se desvanecieron y se despegaron, eventualmente eliminados por el tiempo o los elementos. Las intensivas búsquedas terrestres cesaron. Las entrevistas se volvieron esporádicas, y la fuerza de tarea que se había formado brevemente se dispersó de nuevo a sus deberes regulares. Pasaron casi 2 años sin una sola pista creíble, transformando una búsqueda desesperada en un archivo de casos sin resolver, meticulosamente catalogado, pero cada vez más inactivo. Para la familia de Tiana, el paso del tiempo no trajo consuelo, solo un abismo cada vez más profundo de dolor y preguntas sin respuesta. Cada festividad, cada cumpleaños, cada hito que Tiana debería haber vivido se convirtió en un conmovedor recordatorio de su ausencia. Vivían en un estado de limbo perpetuo, aferrándose a la desvanecida esperanza de un avance, pero atormentados por el aplastante peso de la incertidumbre. La falta de un cierre era un tormento constante, impidiendo cualquier atisbo de paz o aceptación. Su hija se había ido, pero las circunstancias de su desaparición seguían siendo un misterio agonizante, un vacío en sus vidas que se negaba a ser llenado. Sin nueva información o una dirección tangible, la intensidad inicial de la investigación
inevitablemente disminuyó. Los recursos que antes se dedicaban a los esfuerzos de búsqueda diarios y a las entrevistas se reasignaron a casos activos. El alguacil de la parroquia, aunque mantuvo abierto el expediente de Tiana, había agotado todas las vías disponibles. El caso, aunque nunca se cerró oficialmente, se retiró del primer plano de la conciencia pública y de la prioridad investigativa. Se convirtió en uno de los muchos misterios sin resolver, un conmovedor recordatorio de una vida joven abruptamente interrumpida, que perduraba en la memoria de sus seres más cercanos, pero en gran medida olvidada por el mundo en general. Todo ese tiempo, la misma geografía que había frustrado los primeros esfuerzos de búsqueda, continuó ocultando su secreto. El aliviadero trasero de la parroquia, con su habilidad camaleónica para pasar de una alcantarilla seca a un pantano estacional, permaneció como una bóveda natural imperturbable. Sus niveles de agua fluctuantes, dictados por el impredecible clima de Luisiana, actuaron como un cómplice silencioso, manteniendo el lugar de descanso final de Tiana Rouso oculto bajo su superficie. Este paisaje engañoso aseguró que, durante casi 2 años, la verdad permaneciera sumergida, desafiando cada intento de sacarla a la luz. Después de casi 2 años de un silencio agónico, la propia naturaleza intervino, alterando drásticamente el paisaje que tan eficazmente había ocultado el destino de Tiana Rouso. Una sequía severa y prolongada se apoderó de Luisiana, resecando la tierra y reduciendo constantemente los niveles de agua en toda la región. El aliviadero del camino rural de la parroquia, antes un pantano estacional fluctuante, comenzó a retroceder. Sus turbias aguas se encogieron para revelar partes de su lecho que no habían visto la luz del día en años. La alcantarilla, antes sumergida, una abertura oscura bajo el camino rural, emergió lentamente de su mortaja acuática, exponiendo los secretos que había mantenido cautivos. Fue bajo esta alcantarilla ahora seca, con sus paredes de concreto incrustadas de barro seco y algas, que un residente local hizo una observación inquietante. Una forma distorsionada, parcialmente oscurecida por el cieno y los escombros, se hizo visible a medida que los últimos hilos de agua se evaporaban. Lo que inicialmente parecía ser una acumulación de material desechado, pronto se resolvió en la inconfundible forma de un vehículo, cuyo techo y una parte de su costado ahora estaban claramente expuestos al sol. El descubrimiento fue reportado de inmediato a las autoridades parroquiales, reavivando un caso sin resolver con una claridad repentina y devastadora. Los alguaciles de la parroquia llegaron a la escena. Su enfoque inicialmente cauteloso dio paso a una certeza sombría. Debajo de la alcantarilla, descansando sobre el suelo reseco donde el agua alguna vez había fluido libremente, yacía un coche compacto. Su exterior estaba fuertemente incrustado, pero sus contornos eran reconocibles. Dentro, la horrible verdad fue revelada. Tiana Rouso fue encontrada sentada erguida en el asiento del conductor, su cuerpo preservado por el ambiente fresco y bajo en oxígeno del vehículo sumergido. Habían pasado 2 años desde su desaparición y ella había estado allí todo el tiempo, oculta a plena vista, un testigo silencioso de las estaciones. Las circunstancias inesperadas y escalofriantes de su ubicación, sentada como si aún condujera, añadieron una capa de profunda solemnidad al descubrimiento. La identificación del vehículo fue confirmada rápida y definitivamente por una pieza tecnológica crucial. Esfuerzos de búsqueda anteriores, aunque infructuosos para localizar el coche, habían utilizado extensivamente el sonar de barrido lateral en el área. Al revisar imágenes de sonar archivadas del aliviadero, los investigadores rápidamente detectaron una tenue anomalía rectangular en el costado del vehículo. Un análisis mejorado de esta imagen capturó claramente el contorno distintivo de una calcomanía de estacionamiento del campus descolorida, un pequeño marcador adhesivo que vinculaba inequívocamente el coche compacto sumergido con Tiana Rouso. Esta vital pieza de evidencia llevó la búsqueda de 2 años a una conclusión impactante y desgarradora, terminando el misterio de su desaparición con una verdad mucho más sombría de lo que cualquiera había anticipado. El descubrimiento bajo la alcantarilla seca rompió instantáneamente el silencio de 2 años que rodeaba la desaparición de Tiana Rouso. Lo que había sido un expediente de persona desaparecida, acumulando polvo en un cajón olvidado, volvió a explotar como una urgente investigación activa de muerte. El alguacil de la parroquia,
quien inicialmente había presentado el informe de persona desaparecida, ahora se encontraba confrontando la sombría realidad de un caso que durante mucho tiempo había esperado que tuviera un resultado diferente. La escena fue asegurada de inmediato. Se estableció un perímetro alrededor de la alcantarilla y el coche expuesto, transformando un camino rural desolado en un punto focal de intenso escrutinio forense. Los alguaciles de la parroquia y un equipo forense rápidamente reunido comenzaron el meticuloso proceso de examinar la escena. Cada centímetro del vehículo expuesto, ahora cubierto de barro seco y sedimento fluvial, fue cuidadosamente documentado. El área circundante, antes una tumba acuática, era ahora un paisaje reseco, ofreciendo una oportunidad única para el examen. Los especialistas buscaron cualquier pista inmediata, signos de impacto, entrada forzada o cualquier cosa que pudiera sugerir un crimen. El interior del coche, donde Tiana Rouso permanecía sentada, fue abordado con extremo cuidado, preservando posibles pruebas mientras se enfrentaban a la escalofriante imagen de sus últimos momentos. Las preguntas inmediatas eran crudas y apremiantes. ¿Cómo había terminado el coche compacto de Tiana en un lugar tan improbable, debajo de una alcantarilla que había estado sumergida durante tanto tiempo? ¿Fue un trágico accidente, resultado de un lapsus momentáneo de juicio en un camino oscuro y desconocido? ¿O el coche había sido colocado allí deliberadamente? ¿Un acto siniestro disfrazado por el ocultamiento natural del pantano? El hecho de que Tiana fuera encontrada sentada erguida en el asiento del conductor añadió una profunda capa de misterio, desafiando una explicación fácil y exigiendo una investigación exhaustiva e imparcial de cada posibilidad. Reconociendo la complejidad del entorno, los investigadores recurrieron rápidamente a la experiencia especializada. Se contrató a un ingeniero de carreteras para evaluar las condiciones específicas de la alcantarilla, el aliviadero y el camino rural adyacente de la parroquia. Su conocimiento sobre el diseño de carreteras, la dinámica del flujo de agua y la integridad estructural fue crucial. La tarea del ingeniero era proporcionar un contexto experto, ayudando a comprender cómo un vehículo podría haber entrado en la alcantarilla, qué fuerzas podrían haber estado en juego y si la disposición física de la carretera y el aliviadero contribuyó al trágico resultado. Cada detalle, desde la pendiente de la carretera hasta las dimensiones de la abertura de la alcantarilla, se volvió relevante en la renovada búsqueda de respuestas. Incluso con el sombrío descubrimiento del coche y el cuerpo de Tiana Rouso, la pregunta central de cómo el vehículo llegó a descansar en una ubicación tan precisa y oculta debajo de la alcantarilla permaneció obstinadamente sin respuesta. Los investigadores habían confirmado que el coche era suyo y que la ubicación era innegablemente el lugar de sus últimos momentos. Pero la mecánica del evento aún no estaba clara. La evaluación del ingeniero de carreteras proporcionó contexto sobre el diseño del aliviadero. Sin embargo, no explicaba definitivamente la trayectoria exacta o las fuerzas que habrían colocado el coche en esa posición sumergida específica, particularmente dada la falta de marcas de impacto obvias en el exterior visible de la alcantarilla. La postura erguida de Tiana dentro del coche continuó añadiendo a los detalles desconcertantes, desafiando las conclusiones fáciles de un simple accidente. Este crucial punto de inflexión llegó con la participación de un equipo de buceo voluntario, reconocido por sus habilidades especializadas en recuperación e investigación subacuática. Aunque la alcantarilla estaba ahora en gran parte seca, el equipo poseía equipo avanzado de sonar de barrido lateral y experiencia en el mapeo de entornos complejos, incluso aquellos parcialmente llenos de agua o lodo residual. Su objetivo era mapear meticulosamente cada centímetro del interior de la alcantarilla y el acceso inmediato, buscando cualquier anomalía pasada por alto. Casualmente, o quizás impulsada por la renovada atención mediática en torno al descubrimiento, una iniciativa de mapeo colaborativo, a menudo utilizada para identificar problemas de infraestructura comunitaria, señaló un detalle crítico. Una sección de pernos de la barrera de seguridad cerca del aliviadero había sido reportada como desaparecida durante un periodo indeterminado, un detalle menor previamente descartado como desgaste rutinario en un camino rural. Esta información, ahora vista a través del lente del caso de Tiana, sugirió un posible punto de impacto o entrada al aliviadero, indicando una posible brecha en la barrera protectora de la carretera. Fue durante la minuciosa búsqueda por cuadrícula del equipo de buceo voluntario en la estructura interna de la alcantarilla que surgió la evidencia definitiva.
uno de los buzos de sonar voluntarios. Escaneando meticulosamente el refuerzo de varilla dentro de la alcantarilla de concreto, detectó marcas irregulares distintivas. Tras una inspección física más cercana, estas fueron identificadas como marcas de óxido de neumáticos profundamente grabadas en el metal. El análisis forense confirmó rápidamente que estas marcas se alineaban precisamente con las dimensiones y la transferencia de pintura única del vehículo compacto de Tiana Rouso. Esta evidencia innegable estableció inequívocamente la secuencia de los hechos. El coche se había desviado del camino rural de la parroquia, impactó la sección de la barrera de seguridad faltante, luego golpeó la varilla dentro de la abertura de la alcantarilla antes de sumergirse en el agua y asentarse en su lugar de descanso final. El misterio de cómo el coche de Tiana terminó en la alcantarilla fue finalmente resuelto. El peso acumulado de la evidencia meticulosamente reunida pintó un cuadro claro y trágico. Distintas marcas de óxido de neumáticos en la varilla de la alcantarilla, forensemente coincidentes con el vehículo de Tiana Rouso, demostraron un impacto violento. Esto, combinado con el descubrimiento de pernos de la barrera de seguridad faltantes a lo largo del camino rural de la parroquia que conducía al aliviadero, estableció definitivamente la secuencia de los hechos. Tiana Rouso, conduciendo tarde después de los exámenes finales, se había desviado del camino rural, había traspasado la barrera de seguridad comprometida y se había precipitado al aliviadero. El coche, al entrar en el agua con fuerza, fue canalizado directamente hacia la abertura de la alcantarilla, asentándose en posición vertical, su presencia oculta durante 2 años agónicos. Su muerte fue oficialmente dictaminada como un trágico accidente, una consecuencia devastadora de un lapsus momentáneo en un camino oscuro e implacable. Para la familia de Tiana, la conclusión oficial trajo una profunda, aunque desgarradora, sensación de cierre. La agonizante incertidumbre de 2 años finalmente se disipó, reemplazada por una verdad sombría pero innegable. Aunque no fue el resultado que habían esperado desesperadamente, comprender lo que le había sucedido a Tiana, las circunstancias de sus últimos momentos, permitió dar los primeros pasos hacia una dolorosa aceptación. Las respuestas, aunque lúgubres, ofrecieron un camino para llorar, no por una persona desaparecida, sino por una vida trágicamente truncada. El aplastante peso de lo desconocido finalmente había sido levantado. La resolución del caso de Tiana Rouso subrayó el papel crucial de la perseverancia humana y el avance tecnológico. El equipo de buceo voluntario, con equipo de sonar especializado, descubrió meticulosamente la evidencia física definitiva que los investigadores profesionales, trabajando con limitaciones presupuestarias, podrían haber pasado por alto. Esto, junto con la información colaborativa sobre los pernos faltantes de la barrera de seguridad, destacó cómo el esfuerzo colectivo y los enfoques innovadores pueden dar nueva vida a casos sin resolver intratables. La tecnología avanzada de sonar, inicialmente utilizada en búsquedas amplias e infructuosas, finalmente proporcionó la pista de identificación y luego, en manos de voluntarios, arrojó la prueba concluyente final. La historia de Tiana Rouso se erige como un crudo recordatorio de los peligros ocultos que acechan en lugares inesperados, a menudo camuflados por la propia naturaleza. Es un testimonio de que la verdad, por mucho tiempo que permanezca sumergida, puede eventualmente salir a la superficie, a veces a través de las intervenciones más improbables. La sequía severa, un fenómeno natural, alteró drásticamente el paisaje, revelando un secreto que los esfuerzos humanos no habían logrado descubrir. Su caso ejemplifica el compromiso perdurable de aquellos que se niegan a dejar que una vida desaparezca sin respuestas. Una narrativa conmovedora de cómo los casos sin resolver, incluso después de años de inactividad, pueden encontrar resolución a través de una convergencia de individuos dedicados, tecnología en evolución y las fuerzas impredecibles del mundo natural.